Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la energía mecánica. Para entenderla, primero debemos saber qué es la energía, que se define como la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre la energía mecánica de un cuerpo o de un sistema físico, que es la suma de su energía cinética relacionada con un cuerpo en movimiento y la energía potencial, propia de un cuerpo en reposo, o también conocida como la energía de posición, relacionada principalmente con la altura. Por lo tanto, la energía mecánica se trata de una magnitud escalar relacionada con el movimiento de los cuerpos y con las fuerzas de origen mecánico, como son la fuerza gravitatoria o fenómeno de atracción y la de origen elástico o de deformación, cuyo principal exponente es la ley de Hooke. Ambas son fuerzas conservativas, quiere decir que el trabajo realizado es nulo. La energía mecánica asociada al movimiento de un cuerpo es la energía cinética, que depende de su masa y de su velocidad. Ejemplo de energía mecánica. Un pájaro de masa 500 gramos vuela a una altura de 150 metros a una velocidad de 20 metros sobre segundo. El pájaro desciende 50 metros y aumenta su velocidad a 25 metros sobre segundo. Calcular la energía mecánica inicial. Para ello, lo primero que vamos a hacer es convertir el valor de su masa, 500 gramos, a kilogramos, que equivalen a 0,5 kilogramos. Ahora obtenemos los datos de su posición en A, con una velocidad de 20 metros sobre segundo y una altura de 150 metros. Para calcular la energía mecánica en el punto inicial, quiere decir en el punto A, vamos a sumar la energía cinética en el punto A y la energía potencial en el punto A. Primero, resolvemos la energía cinética, que equivale a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos 1/2 por 0,5 por 20 al cuadrado. Esto equivale a 100 joules. La energía potencial en A equivale a la masa por la gravedad por la altura, lo que quiere decir que multiplicamos 0,5 por 9,8 por 150. Esto da igual a 245 joules. Para calcular la energía mecánica en el punto A, sumamos el resultado de la energía potencial y de la energía cinética en el punto A, que sería 100 joules más 245 joules igual a 345 joules, que sería la energía mecánica en el punto A. De manera que aplicando la fórmula de la energía mecánica, teniendo en cuenta la fórmula de energía potencial y cinética, podemos calcular también la energía mecánica en el punto B. Ahora hablaremos sobre un concepto muy importante que es el trabajo mecánico. Es una magnitud física escalar directamente relacionada con la energía de los cuerpos. Tiene su misma dimensión y por lo tanto también se mide en joules en el sistema internacional. Cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas, éstas realizan un trabajo, y las dos magnitudes físicas que intervienen son el propio desplazamiento realizado por el cuerpo y la fuerza que actúa sobre el mismo. Para hablar sobre trabajo, existen unas condiciones necesarias. Primera, debe haber una fuerza aplicada. Segunda, la fuerza debe actuar en la misma dirección en que se desplaza el cuerpo. Tercera, la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Entonces, trabajo es cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. De manera que L o W es igual al componente de la fuerza por el desplazamiento, o F por coseno de alfa por desplazamiento, siendo alfa el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento.
El trabajo resultante se conoce cuando hay varias fuerzas que ejercen trabajo. Hay que distinguir entre trabajo positivo y negativo. Si la fuerza y desplazamiento son en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Si se ejercen en sentido contrario, el trabajo es negativo. Por lo tanto, el trabajo resultante es la suma algebraica de los trabajos individuales que se ejercen por varias fuerzas en un mismo cuerpo. Es igual al trabajo de la fuerza neta. La energía cinética es una magnitud escalar. Es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Se denota como S. Es igual al trabajo requerido para llevarlo desde el reposo al movimiento o al contrario. Depende de la masa del cuerpo y la rapidez que lleva. Ahora vamos a analizar la fórmula de la energía cinética. S es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Significa que, al duplicarse la rapidez de un objeto, se cuadruplica su energía cinética. Se requiere un trabajo 4 veces mayor para detener dicho objeto. La energía cinética es mayor mientras mayor masa posea un cuerpo y mayor rapidez alcance. Para calcular la energía cinética del balón que se mueve a 5 metros sobre segundo y cuya masa es de 2 kilogramos, necesitamos despejar la fórmula de la energía cinética, que es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, energía cinética es igual a 1 medio por 2 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto equivale a 25 joules. La energía cinética de rotación o energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. La energía cinética de traslación es aquella en la que el objeto describe una trayectoria lineal. Se presenta cuando las partes de un objeto siguen una misma dirección. Por ejemplo, al caminar. Asimismo, un cuerpo suspendido a cierta altura, al ser caído, transforma su energía potencial gravitacional en energía cinética traslacional. La energía potencial es la energía que se almacena en espera de ser utilizada, porque en ese estado tiene el potencial para realizar trabajo. Es una magnitud escalar. Se denota como EP. Un objeto puede almacenar energía en virtud de su posición. Existen dos tipos. La energía potencial gravitacional, relacionada con la posición en la Tierra, y la energía potencial elástica tiene que ver con resortes y fuerzas elásticas. La energía potencial gravitatoria es la energía potencial asociada con el campo gravitatorio. Esta dependerá de la altura relativa de un objeto a algún punto de referencia, la masa y la aceleración de la gravedad. Para elevar objetos contra la gravedad terrestre se requiere trabajo. Si el objeto que se levanta se mueve con una velocidad constante, se debe ejercer una fuerza igual a su peso, fuerza neta igual a cero, y el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, para elevarlo a una altura h se requiere una energía potencial gravitacional igual al trabajo. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional es igual al peso por la altura. La energía potencial elástica es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. La deformación puede implicar comprimir, estirar o retorcer el objeto. Para calcular la energía potencial elástica utilizamos la ley de Hooke, que se define como fuerza igual a 1 medio por constante de elasticidad por la dimensión de la deformación.
Para calcular la energía potencial de un cuerpo de masa 200 gramos que se encuentra a una altura de 120 centímetros, primero vamos a convertir el peso de gramos a kilogramos y la altura de centímetros a metros. Por lo tanto, 200 gramos equivalen a 0,2 kilogramos y 120 centímetros a 1,2 metros. Ahora, masa es igual a 0,2 kilogramos, gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado y la altura es igual a 1,2 metros. Por lo tanto, la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, igual a 0,2 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado por 1,2 metros y es igual a 2,4 joules.